Martín, Nacho, Anfisa, ¿qué tal estáis? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues otro día aquí para hablar de lo que está sucediendo en Ucrania y bueno, Martín, cuéntanos un poco cómo se encuentra el frente. Bueno, yo creo que además del frente militar, hay una especie de frente, no sé si decir diplomático, político, un poco enturbiado. Digamos, hay unas disputas políticas dentro de, digamos, el Congreso y el Senado americano, la, la ayuda americana que es tan importante para sostener el esfuerzo ucraniano. Y eso está enturbiando un poco el ánimo, yo creo, de mucha gente. Al final es una disputa política interna, tiene que ver con los republicanos y con las elecciones que se vienen. Es un tema, han querido meter dentro del acta o del proyecto de ayuda a Ucrania, que es un monte de 61 mil millones de dólares, una serie de medidas para proteger la frontera sur de Estados Unidos, bueno, sus líos de cara al electorado, y está enturbiando porque en el aspecto militar, digamos, bueno, estamos un poco en esa situación en la que ataca a Ucrania en unos sitios, ataca a Rusia en otros, ninguno de ellos consigue avanzar. Ya nos lo anticipó Zaluzny hace unas semanas bueno, publicó un documento de por qué íbamos a una especie de stand-by o de situación en la que ninguno de los dos bandos, ni el invasor Rusia, ni el defensor Ucrania, se impone claramente en una guerra de movimientos, que es lo que algunos creen que es la guerra, y nos vamos a una guerra estática. Y al final el problema no es tanto los tanques, yo lo digo porque ya llevamos 20 meses y yo creo que algunos conceptos que se manejaban al comienzo de la guerra deben revisarse. Esta guerra da para ciertas revisiones. Una de ellas es eso. Al final, el resumen de lo que hizo Zaluzny, y yo creo que sin eso no vamos a poder entender lo que está pasando en el último año, por ceñirnos a algo, es si yo puedo ver todo lo que hace el enemigo y el enemigo puede ver todo lo que hago yo, es muy difícil hacer una guerra de movimiento, porque cualquiera de los dos bandos ve lo que le viene. Esto lo digo porque lo más reciente, por ejemplo, los ataques rusos en Avdiivka, ha pasado eso precisamente. Rusia montó una ofensiva bien montada, lo digo porque desde el punto de vista de la planificación era correcta. Había una masa de maniobra acorazada importante, los rusos acumularon recursos y recursos importantes a estas alturas de la guerra, los lanzaron, digamos, en dos movimientos de pinzas sobre una ciudad que, por cierto, hay que recordar, está en su extremo sur, prácticamente en la misma línea en la que quedó en la guerra de 2014-15, es decir, ahí Rusia en un año y medio no había hecho nada y se puso a hacerlo ahora. Acumuló recursos, lo hizo todo bien, entre comillas. Y sin embargo, perdió una cantidad monstruosa de blindados en muy poco tiempo. Estamos hablando de mediados de octubre, desde el 10 al 15 fue el gran ataque, sobre todo en el norte, y ha perdido del orden de 300 blindados en una semana y media. Continúa atacando, ahora ya sin blindados o con unidades muy limitadas, y sobre todo con infantería. Digamos, el ataque ha sido abortado claramente por Ucrania, la capacidad defensiva ucraniana es siempre excepcional, pero al coincidir estos ataques rusos, totalmente desbaratados, yo hablaría ahí sí de una hecatombe. Digo porque por comparar los términos, esto es importante, la ofensiva ucraniana de verano-otoño, en los 5 meses, digamos, que ha estado en funcionamiento, Ucrania ha mantenido una ratio de aproximadamente, de hecho ha sido más favorable, pero bueno, por simplificarlo, 1-1, es decir, por cada unidad militar perdida por Ucrania que atacaba, los que defendían perdían uno. Bueno, normalmente hablamos siempre de una ratio de 3, 4, 5-1 a favor del defensor. Aquí vemos que Ucrania ha igualado. Sin embargo, en la ofensiva rusa de Avdiivka, las proporciones son entre 13 y 19 a favor del defensor. Es decir, cuando Rusia ataca, insisto, y ataca bien, con arreglo a las reglas clásicas de la guerra, ha acumulado fuerzas, ha acumulado recursos, ha utilizado la aviación, utilizó la artillería y se encontró con una barrera de fuego que desbarató esa ofensiva. Es decir, la solución no está en acumular más recursos blindados, en lanzar unidades masivas, nunca va a dar resultado. Ni le va a dar resultado a Ucrania ni le va a dar resultado a Rusia. Por eso es importante que los Estados Unidos apoyen. Y el apoyo de Estados Unidos no tiene por qué venir con 100 tanques más o 200 Bradleys más. Tiene que venir con una solución para este impasse bélico. Si ninguna de las dos, digamos, países que se están enfrentando son capaces de romper esta situación que favorece claramente a la defensa por distintos motivos, hay que buscar soluciones. Y yo creo que aquí el papel que sacó Zaluzny es muy revelador. Entonces, yo creo que la guerra va a dirigirse en ese sentido, conseguir algo, un instrumento nuevo
Digamos, la solución no va a venir por utilizar armas de otra época para cambiar el curso de esta guerra, sino por soluciones nuevas para una guerra que en realidad es bastante nueva en muchos aspectos. Nacho Bonfisa. El apoyo de los Estados Unidos no es solo importante, sino es crucial. Estamos esperando la decisión. No sabemos por qué razón Zelensky canceló su speech, su charla con los senadores estadounidenses, pero supongo que habrá alguna razón muy importante dentro de Ucrania para que él abandone este, esta comunicación. Hablando también del ejército, que por cierto, hoy todavía estamos en 6 de diciembre, hoy es el día de nuestro ejército, de ZSU. Slava Ukraini y Heroyam Slava, lo primero porque nuestra soberanía hoy está totalmente en las manos de esta gente valiente que está pues sacrificándose día tras día. Estamos en la espera de muchas cosas y estamos aprendiendo a alegrarnos de darnos alegrías pequeñas. Por ejemplo, ayer que tiraron para abajo en el Mar Negro un avión ruso, pues nos alegramos. Escuchando las historias, como ayer salió un reportaje sobre un soldado con el alias Buzo, porque él en su vida civil lo que era uno del equipo de rescate que estaba buscando cadáveres en los ríos, en los canales, no un buzo que bucea pues por ahí por las arrecifes cazando los pececitos. Pues este hombre, junto con otros 6 compañeros, han combatido cerca de Avdiivka a más de 30 rusos. A más de 30 rusos, simplemente pues porque ellos consideraron que era su última pelea y han tomado la decisión pues enfrentarla con la mayor valentía posible. Al final pues sobrevivieron todos los 6, uno huyó. Uno se quedó, se marchó buscando la línea de la defensa que estaba más atrás. Pero otros 6, pues 4 heridos y 2 totalmente enteros han sobrevivido. Más de 30 enemigos combatidos, así, casi a puño limpio, porque tenían muy pocos medios. Por suerte, pues han podido conectarse con nuestros artilleros que estaban en una línea de defensa más atrás, entonces les estaban cubriendo las espaldas. Pero bueno, que los últimos enemigos cayeron a 5 metros de su trinchera. Y nosotros pues alegrándonos de cada episodio de este tipo, pero por supuesto con muchísima preocupación a diario. Y ojalá que el apoyo y la ayuda lleguen siempre y a tiempo, a tiempo. A ver, una aclaración respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. Para los republicanos, el apoyo a Ucrania es un activo político de Biden. En tanto, se disputan, empezaron la carrera electoral, todo lo que le favorezca a Biden y considerando que entre un 70 y un 73% de la población norteamericana está a favor del apoyo a Ucrania y por lo tanto electoralmente es un acierto, es obvio que van a atacar el apoyo a Ucrania. Hay un punto de inflexión que va a ser ahora la primavera, de la primavera, la Navidad, en donde empieza el receso obvio de las fiestas, entonces antes de esa fecha tienen que apoyarlo porque además contablemente se acabó el dinero, se está terminando el dinero. Y hoy Biden cometió un desliz, creo yo calculado, dijo que si no se aprueba la asistencia a Ucrania van a tener que enviar a combatir a soldados norteamericanos en el territorio ucraniano. Digo calculado porque es una amenaza, si se quiere, tremenda, es de involucrar a Estados Unidos directamente en el conflicto si los republicanos siguen jugando con el tema. También en Europa hay un problema grave, y es que Hungría sigue bloqueando
la ayuda a Ucrania por 49 mil millones de dólares, de euros. Es muchísimo dinero. Mientras tanto hay que aclarar, los gobiernos afines siguen entregando armamento a Ucrania, inventando formas, sacando rezagos, donándolos, partiéndolos en pedacitos y dejándolos en la frontera, como hicieron los polacos con los MiG-29. Pero el ambiente en Europa también está enrarecido porque tanto Orbán como la derecha polaca, que es la que bloquea con sus camiones la frontera con Ucrania por los pases para los camioneros ucranianos y la queja por el valor de los productos. ¿Y cómo se sumaron al bloqueo tanto Hungría como Eslovaquia, que recordemos, acaba de ganar un gobierno prorruso? Hacen que todo este ambiente esté muy enrarecido, pero en última instancia son circunstancias. Uno entiende de seguir este conflicto y entender el escenario grande, más allá del chiquitaje, porque esto es chiquitaje, que Europa también tiene una lucha por la supervivencia, que si Ucrania cede, van a tener que gastar no 49 mil millones, van a tener que gastar 100 mil, 150 mil millones de euros para reforzar sus defensas cuando Rusia se recupere y arranque por Polonia, por los países bálticos, por Finlandia o por donde fuese, obviamente también por Ucrania. Entonces, tarde o temprano, creo yo, que no es una suposición, es una certeza que tengo de conocer el panorama, se va a terminar aprobando la ayuda. Mientras tanto, lo que tenemos es un postureo de, no, me quiero ocupar de la frontera con México, no, a mí me importa que Ucrania no venda sus productos baratos en mi territorio y porque mi electorado de polacos granjeros no les gusta. Esos son postureos, son pequeñeces. Y el tercer elemento que tiene que ver con el frente de batalla. Creo yo que siempre asumimos algo que es erróneo y es que como Rusia tiene una enorme cantidad de recursos naturales, y como nos acordamos de la época de los soviéticos que fabricaban 38 T-34 por semana, se daban vueltas, estornudaban y les salían los Sturmovik volando, y era más o menos así, parecía infinito. Pero fabricar un T-34 no es lo mismo que fabricar un T-90. La cantidad de tecnología, la cantidad de trabajo agregado que tiene un tanque moderno, las ópticas, los sistemas de telemetría, inclusive los sistemas de transmisión que tienen que ser fabricados no de una manera rústica como la del T-34, es una manera muy precisa para poder funcionar. Hasta los servos, los motores que mueven la torre, no sé cómo resumir esto, pero no es fabricar un T-34. Entonces, en algún punto se va a terminar y se está envejeciendo el parque de combate. Yo siempre uso el parámetro de los tanques, puede ser más fácil de entender. Si ya te das cuenta que no entran tantos T-90, que los Armata nunca llegaron, que empiezan a aparecer primero un montón de T-72, después un montón de T-64 y T-62, y de pronto aparecen T-54 y T-55, si 1 más 1 es 2, eso también implica que la conclusión lógica es que Rusia tiene un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre uno sospecha por la cantidad y la variedad de modelos que están perdiendo en el frente, no está tan lejos. Y sumo un último elemento, para no hablar tanto. Los reportes que llegan de Rusia indican que pese a que tiene una proporción de 3-1 en población a favor respecto a Ucrania, tiene una tasa de desempleo de pleno empleo. Y además está empezando a prohibir la salida de sus ciudadanos en edad de combatir a través de su frontera. Les retienen los pasaportes. ¿Esto qué indica? Que esa capacidad infinita para enviar hombres a la picadora de carnes también tiene un límite. Si vos estás endureciendo las condiciones de reclutamiento, empezás a perseguir a tus propios ciudadanos, a los inmigrantes le estás diciendo, está bien, vos vas a ser ciudadano y te vas a poder quedar, pero primero tenés que sobrevivir a las trincheras en Ucrania, es porque Rusia también está llegando a un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se va a producir ahora en este invierno, que es la época donde se pone más a prueba el último elemento que me parece que es importante, que es la logística, que es la capacidad de soportar en el terreno. En ese sentido, Ucrania tiene una ventaja doble. Primero, porque está más organizado. Y segundo, porque no tiene que mantener una tropa tan numerosa como la de Rusia. Entonces,
Es un escenario complicado ahora, me parece que también Ucrania exagera un poco y me parece absolutamente correcto, exagera, me están por derrotar, envíenme las armas, envíenme el dinero, es lo que yo haría en su lugar. Si yo estuviese en el lugar de Zelensky, me hago chiquitito y digo, me están por matar. Y haría lo mismo, tengo que pedir que me lo manden urgente. Con lo cual tenemos que separar lo que es la coyuntura de lo que es el gran escenario. Yo no estoy tan asustado por Ucrania, pero sí creo que necesita más armas para, como decían ustedes, romper ese punto de equilibrio y empezar a demostrar que puede derrotar a Rusia cuanto antes y no en el largo plazo. Me parece que eso es un poco lo que se juega en esta combinación de política y asuntos militares. Sí. Lo de los pasaportes, yo no sé si lo saben o no, porque en España es el mismo pasaporte de ciudadano. Sin embargo, en Ucrania y en Rusia tenemos dos pasaportes, ¿vale? Un pasaporte interno y otro pasaporte de viajero. Es donde, pues, con el que se puede salir fuera y es donde te ponen los visados y las aduanas y todo esto. Pues lo que están ahora quitando los pasaportes de viajero para que la gente no salga fuera. ¿Y eso qué significa? ¿Quién en Rusia tenía y tiene pasaporte de viajero? Es la gente de la clase media, media alta, ¿vale? Tan solo, no, Nacho, es que dijiste que esto es como un indicio de que se les acaba el recurso humano. No, yo creo que es el único indicio que ellos traspasan la frontera moral, psicológica de atraer al ejército a la gente de la clase media y medio alta. Porque en Sí, Ucrania, por ejemplo, nunca hubo clasismo dentro del ejército, porque nuestra gente, nuestros hombres y mujeres defensores, están unidos por una causa mayor, ¿vale? Para defender nuestra casa. Y da igual quién eres, un cocinero o un ingeniero. Sin embargo, pues en Rusia hasta ahora eran las clases bajas o medio bajas. sí, pero Incluso ahí te pongo dos observaciones. De la observación de reportes de la industria rusa, más los reportes que llegan de zonas alejadas como de donde vienen los buriatos, hasta bueno, esas zonas impronunciables del extremo oriente, están pasando dos cosas. La primera es que se está pasando de un sistema de producción de donde se utiliza la maquinaria o sistemas avanzados al uso de mano de obra extensiva, es decir, lo que vos si antes necesitabas para fabricar un tanque 65 personas, ahora necesitas 130 porque se te rompieron 38 máquinas, porque el torno mecánico, no sé, el cosito que usás para las tuercas, se te rompió y ya no hay repuestos o no hay tantos repuestos como antes, necesitan más gente torciendo. Bueno, son pequeños detalles que eso no solamente en nuestra militar, sino en la industria en general. Y la segunda que está pasando es que por la caída en el nivel tecnológico promedio por efecto de las sanciones, tareas tales como limpiar una calle en un municipio en la Loma de los Ares, allá en Siberia, lo que antes lo hacías con una máquina, por la falta de combustible, por la falta de equipos, lo hacen ahora 5 muchachitos uno atrás del otro lo hacen a mano. Esos son los detalles que yo digo. Necesita Rusia más mano de obra extensiva para la guerra y para Rusia. Entonces es ahí donde uno empieza a ver esos indicios. Y lo ves en los índices, lo ves en los índices de empleo por sector. Aumenta, esto es fácil de comprobar. Por ejemplo, la metalmecánica aumenta la cantidad de mano de obra empleada, pero no aumenta la productividad ni la cantidad de unidades producidas. Con esto, ¿qué te dice? Que necesitas más gente para producir la misma cantidad de elementos. Por lo tanto, esto tiene implicación militar y es que necesitan más hombres en el frente, pero necesitan más hombres en Rusia. Y el mito de la demografía se cae. Ya no estamos en la época de Stalin, eso es lo que digo. Ya no es que puedes enviar 25 millones de personas a morir. Necesitas esos millones para producir ahora, porque si no, no te mantienes en pie. No, y uniendo un poco lo que otros dos, que yo estoy totalmente de acuerdo. La pregunta para mí es, ¿por qué no quieren movilizar? Es decir, si fuera tan sencillo como decir, bueno, tenemos un país con 140 millones de habitantes,
hemos perdido nuestro primer ejército, nuestro segundo ejército, que movilizaron en septiembre del 22. Pues hay una solución muy fácil. Movilizo a 2 millones de hombres, los equipo, los lanzo, si todo consiste en lanzar oleadas de carne, movilizan a 2 millones y la idea esta de que va a haber más soldados que balas ucranianas. Pero no lo hacen. Putin no quiere movilizar, como bien decía, no quiere movilizar a la clase media, a los eslavos urbanos de Moscú, de San Petersburgo, porque el desequilibrio poblacional de Rusia es muy importante. Es decir, Moscú es una ciudad, me parece que tiene cerca de 15, 18 millones de habitantes concentrados. San Petersburgo es otra gran metrópoli, sin embargo, hay espacios enormes, vemos un mapa enorme, pero están vacíos. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué no ha decidido? ¿Por qué no solo no ha decidido, sino es capaz? Estamos viendo imágenes de mercenarios cubanos, contratos a nepalíes, estamos viendo gente que viene allí por el dinero, que obviamente sirios, es decir, recurre a cualquier cosa menos a la que sería más obvia, dado que tiene esa superioridad poblacional. Y lo mismo nos ocurre con la parte del material, ¿no? Yo es que, como hay este debate siempre entre, es que vamos a ir a una guerra de desgaste. No, llevamos en una guerra de desgaste 18 de los 20 o 22 meses que llevamos de guerra. Es decir, cuando estamos viendo, como tú muy bien decías antes, T-55, T-62, T recuperados, versiones sucesivas simplificadas de tal, la artillería acudiendo a piezas de los años 50. Hoy mismo, por ejemplo, salía una imagen que a mí me llamó mucha atención por lo simbólico. Es verdad que es una anécdota, pero es una anécdota reveladora. Una posición rusa con una Maxim 1910. Es una ametralladora de la Primera Guerra Mundial, que se utilizó en la Segunda y se dejó de fabricar por la Unión Soviética en 1945. ¿Qué hace una Maxim modelo 1910? Lo digo porque insisto en la fecha, porque es importante. ¿Qué hace en 2023 en una posición de unos soldados de infantería rusos que iban a llegar a Berlín? Es decir, que es que son los que iban a llegar a Berlín. Hay algo que falla ahí, es decir, el desgaste ya se lleva produciendo muchos meses y no es capaz de reponer. Es capaz de mantener un cierto equilibrio con Ucrania, os digo porque es Ucrania el que se defiende, era el país que iba a caer en 3 días. Y estamos viendo cómo Rusia tiene problemas para mantener ese equilibrio. Y lo que estamos discutiendo ahora es cómo es capaz Ucrania de romper el equilibrio, porque Rusia no lo va a romper. Eso ya lo sabemos, quiero decir, puede intentar una victoria táctica, puede intentar presionar a través de medios militares para conseguir una negociación, o puede buscar, que yo creo que es el gran objetivo desde hace ya muchos meses, quiebras en la alianza de países que apoyan a Ucrania a través de los extremistas, como bien decías antes, a través del Orbán en Europa. Y lo llamo Orbán por simplificarlo, porque hay muchos Orbanes, y no solo en la política, también en los medios, también en la propaganda, a niveles muy variados, en los intereses económicos, porque, digamos, entidades que tienen interés en que se vuelva a negociar con Rusia, porque les va su negocio en ello. Entonces, priorizan este tipo de cuestiones a las necesidades de defensa, que son colectivas. Pero también pasa en Estados Unidos. Vemos cómo hay auténticos lobbies que digamos, incluso dentro del ala más extremista del Partido Republicano y en el ala más extremista, por el otro lado, del Partido Demócrata, cómo confluyen, como siempre, con este tipo de regímenes. Pero yo creo que no hay que perder, como bien decías tú antes, un poco la visión general. Es decir, la ofensiva ucraniana no ha logrado los resultados territoriales deseados o pronosticados. Bueno, depende de cómo los midamos. A nivel territorial está claro. Vamos a ver cómo responde Rusia a medida que pasen los meses y cómo responde Ucrania, cómo se adapta, que yo creo que Ucrania lo que tiene es una gran capacidad de adaptación, pero lo que estamos viendo es que Rusia no tiene ninguna capacidad, lo digo porque está tan cacareada iniciativa rusa, esta ofensiva de Avdiivka se acabó hace 1 mes y medio. Ahora lo que estamos viendo son batallas de hombres arrojados un poco al estilo del Bakhmut del invierno pasado, que sabemos lo que produce. Algún mérito propagandístico, colocar una bandera en un conjunto de escombros y vender algo. Lo digo porque si Bakhmut era una gota dentro de un océano, Avdiivka, que nunca ha sido ni 1/3 de lo que fue Bakhmut, lo digo para representarlo realmente. Es decir, estamos hablando de eso a 1 kilómetro escaso de la frontera o de la línea de demarcación del 2014. Lo digo porque esos son los términos de la ofensiva rusa. Sí, ahí voy con aclarar algo, Anfisa, corregime si me equivoco. El otro mito es que las pérdidas de la enorme cantidad de bajas no tiene efecto en la población rusa, y yo creo que también eso es parte de la propaganda.
Afganistán, Chechenia, demostraron que sí tiene un efecto. Y creo y coincido que no se estaban enviando a los grupos de clase media eslava por una cuestión muy sencilla, que es que vos podés tener un control sobre la comunicación de un país. Lo que no podés refutar es un lugar vacío en la mesa. Eso es incontrastable. Ahora, si hay 200.000 lugares vacíos, queda claro que la operación militar especial es una derrota militar. Entonces, yo pregunto, ¿realmente Putin es eh, inmune a las críticas por las pérdidas de hombres? Vos, Anfisa, conocés mucho del tema. Es otro tipo de psicología. Hoy he leído un Telegram canal ruso y ahí una de las mujeres escribe que, bueno, su marido ha estado con ella de vacaciones 2 semanas y tiene que volver a tornar otra vez en el frente. ¿Y qué es lo que dice la chica? No protesta ni pues como que no propone, digamos, a otras mujeres de los militares rusos a rebelar, a quedar a sus maridos en casa, porque no solo son maridos, son padres de sus hijos, etc. Ella dice, estoy con el alma destrozado, muy triste, tal. Ojalá, y luego, en vez de decir, ojalá que mi marido esté sano, a salvo, ojalá que vuelva, no, dice, ojalá que ya los maten a los ucranianos definitivamente, que los aniquilen, que ya se quite el problema de encima para que nuestros maridos y padres y hermanos vuelvan a casa. Es decir, no es el problema Putin quien manda a sus maridos, padres, hermanos a morir, sino la existencia de Ucrania y ucranianos. En cuanto nos aniquilen, pues todo va a normalizarse. Eso es la narrativa que ellos tienen. Así que, ¿yo qué puedo comentar? Para mí es surrealista. Y yo creo que hace mucho tiempo que, lo digo por esto que he señalado, Pisa, sobre los canales de Telegram, yo lo que observo, digamos, un poco mi percepción del conjunto, es que a nivel militar no tienen ningún objetivo militar nadie. Es decir, el objetivo militar es causar el mayor daño en Ucrania, realmente matar ucranianos, destruir cosas en Ucrania. No hay un objetivo, hablamos de tomar Avdiivka, bueno, eso es una localidad, eso no es un objetivo militar. Nadie plantea una campaña en un país que mide 1.000 kilómetros de extremo a extremo, avanzar 1 kilómetro. Esto yo creo que lo vemos todos. 1 kilómetro, además, en el primer kilómetro de la línea de 2 metros. Sí, pero lo que sí percibo es esto mismo que decía Anfisa, ¿no? Matar ucranianos. Jojols, ¿no? Digamos, el causar daño. Es el único objetivo que une a toda esta gente, ¿no? Los buriatos, los unos, los otros. No hay un objetivo de alcanzar, ni siquiera territorial, tomar esta localidad, tomar este nudo de... No, es causar daño, la destrucción por la destrucción, lo cual deja muy claro que estamos, digamos, no es un objetivo político más que el de la élite. Putin, su objetivo político es sobrevivir a su propia guerra. No va a sobrevivir como un líder victorioso, aspira a lo sumo a conseguir un mini empate, unas tablas que le dejen lo que ha conseguido, obviamente para prorrogar su poder. Pero los rusos, cuando hablan en sus telegrams, los militares, los unos, los otros, su objetivo es simplemente el dinero que perciben y matar. Es decir, no hay un objetivo de vamos a instalar un nuevo régimen, ya nadie habla de desnazificar, o ya nadie habla de liberar a Ucrania de la influencia occidental. No, yo lo que percibo, y la verdad que a veces es hasta, no sé, un poco frustrante, ¿no? Pero yo siempre he pensado que dentro del conjunto de rusos, pues hay rusos patriotas, y luego hay rusos que van por dinero, y luego hay rusos que son criminales. Pero al final lo que veo, o mi percepción, digamos, de leer muchos días y muchas horas, muchas fuentes de este tipo, es lo que les une realmente es el deseo de destruir en Ucrania, de causar daño, ni más ni menos. Les da igual causar daños avanzando que retrocediendo. Si están atrincherados, que si están en movimiento, si están a 250 kilómetros del frente o a 200 metros, si son civiles o militares, si son viejos, niños o soldados. Hay que matar como único objetivo de los que combaten. Lo digo porque eso nos sitúa en una esfera moral
que explica, por ejemplo, algunas imágenes que hemos visto recientemente, capturar prisioneros y matarlos, andar cortando orejas a cadáveres, y ya comportamientos que van más allá, no solo de lo, obviamente son crímenes de guerra, pero incorporan una inhumanidad que no es nada excepcional, porque ya sabemos que la guerra saca lo peor de todo el mundo, pero una inhumanidad demasiado generalizada, que no se explica solamente porque los oficiales fallan en sus mandos, sino porque hay un pozo, una ideología de fondo, que eso es un poco lo que decía Fisa, matar, que se acabe matando al enemigo, como sea. Digo, porque eso es romper un poco las reglas básicas. Tú matas a los que combaten, eso tiene su lógica. Cuantos más mejor porque ganas, pero hasta que ganas, no matas por matar, como si fuera, no sé, una caza de búfalos, por decirlo de una manera. Eso no es guerra, eso es otra cosa. Es Y un poco como... Ah, perdón, adelante, adelante. eh, ya que estábamos hablando de Avdiivka, me gustaría explicaros un poquito también la lógica, el porqué de Avdiivka y el porqué de Mariinka, por qué los están borrando del mapa. Eh, realmente en la cabeza de los rusos, ellos lo que están haciendo es defenderse, porque tanto Avdiivka como Mariinka son prácticamente barrios dormitorios de Donetsk. Y si Makeivka está a otro lado y no está peligrando, pero estas dos localidades están estaban dominadas por Ucrania y eran desde 2014-2015 un forpost ucraniano. ¿Qué es lo que pensaban los rusos? Que íbamos a lanzar contraofensiva tomando, apostar a por todo, all in, poniéndolo todas las fichas en la mesa y yendo a por la capital de Donbass. Porque perdonad también mi racismo interno, Donbass es la región de Donetsk y de Lugansk, pero la región de Lugansk siempre era muchísimo más insignificativa, mucho más deprimida económicamente, de todos modos. Que digamos que Donetsk es la perla, la llaman la perla industrial de Donbass, de Ucrania y pues ahora de Rusia, porque la consideran suya. Entonces ellos pensaban que íbamos a lanzarnos a por la capital y tomar Donetsk para Putin realmente es como tomar Sebastopol. Yo creo que las dos cosas, las dos perlas, las dos ciudades que significarían para él pues un golpe bajo y posiblemente pues que se caiga su trono, eso sería pues la pérdida de Sebastopol y de Donetsk. Así que en Donetsk lo que están haciendo es defendiendo la capital y a la vez avanzando con el plan de coger hasta, hasta el año nuevo pues todo el Donbass en sus manos, aunque poco probable que lo puedan hacer, pero lo están intentando. Sí, un poco lo que plantean es como que está derrapando, por un lado, hacia un modelo de Corea del Norte, en donde plantean un conflicto que no pueden resolver, pero que el conflicto en sí justifica todo lo que hacen, incluyendo la muerte masiva de soldados, porque es épico, porque es heroico a los ojos de la cultura postsoviética. Pero también me llama la atención algo, y es que están derrapando también hacia el fascismo más explícito. Ustedes saben que una de las frases preferidas de Mussolini era que había que encontrar la belleza en la violencia, al mismo tiempo que decía que la guerra forja mejores hombres. Entonces, ese derrape fascista de la violencia permanente como para sostener al régimen, de alguna manera es un sinceramiento de eso, de ese mismo fascismo, que recordemos que el fascismo es la madre del nazismo, y su operación contra los supuestos nazis los está convirtiendo cada vez más en fascistas. Y una última reflexión. Ese fascismo también saben que lo enlazo con lo que hablábamos antes. También Mussolini, y después lo copió Hitler, decía que la potencia de un país estaba en la cantidad de habitantes. Entonces,
ponían a la mujer en un lugar de útero y acompañamiento del hombre, casi en una subnormalidad. Y es casualmente lo que está haciendo Rusia ahora. No solo para reemplazar a las pérdidas en el frente, que son muchas, sino para evitar el colapso eslavo, están pidiendo una cantidad de nacimientos de 3, 4, 5 hijos por madre, aunque esto implique que ya no estudien o que no trabajen, y el Estado está tomando medidas para subvencionar a las madres que no trabajan, de manera tal que ya tenemos dos signos en los que sinceran la, la pertenencia de este putinismo al fascismo y la inspiración de uno de sus grandes ideólogos, que es Alexander Dugin, que justamente lo que hace es tomar elementos del fascismo y del nazismo para recrear el eurasianismo en su lucha contra los atlánticos, y todo queda expuesto. Es maravilloso, pero inclusive en la teoría de las ideas políticas uno encuentra asidero para explicar lo que hace Rusia en el presente. ¿Por qué deja matar a tanta gente? ¿Por qué le gusta la violencia? ¿Por qué hace lo que ustedes dicen? ¿Por qué la masacre? ¿Por qué la violencia? Porque sí, porque la violencia es un objetivo en sí mismo, más allá del objetivo puntual de una ciudad, una localidad o una región en sí. Está quedando el fascismo en carne viva. Eso quería decir, una pequeña reflexión que quería hacer. No, no, y además yo creo que es muy oportuno porque es la esencia de esta guerra. Es una guerra profundamente imperial exactamente en estos conceptos. La demografía, el temor de Rusia a ser una minoría eslava en su propio país, ese es el origen de toda esta rabia contenida, y la exaltación de la violencia. La exaltación de la violencia como muestra hacia el mundo del poder. Digamos, un poco, yo siempre pensaba en esta imagen del boxeador de 50 o 60 años, que fue un gran boxeador cuando tenía 20, 22, 24, y que ya es un boxeador, nunca va a dejar de serlo, pero es un hombre mayor, sin la fuerza física, pero que sigue viviendo de esa nostalgia y quiere exhibir su fuerza con quien cree que es débil, porque ya no se atrevería a combatir en el ring, ¿no? Entonces, pero la exhibición de la fuerza, la exaltación de la destrucción, soy capaz de matar, de ahí vienen muchas de estas manifestaciones que oímos en los medios de comunicación rusos, ¿no? Cuando hablan de lanzar misiles a Londres, sus submarinos, es decir, es un poco esta idea de somos fuertes, clamamos, un poco, además que tiene clarísima esta tradición fascista de exaltación de la fuerza. Venga, vamos a invadir ahora Etiopía, ahora no sé qué, nosotros somos los más fuertes, la Legión Romana. Y ahora, y otra cosa, la virilidad de la violencia, porque también es la virilidad, y eso también explica el ataque a los grupos LGBT y la no aceptación de la diversidad sexual, porque la mujer es un útero que tiene que proveer de trabajadores y luchadores. No, te interrumpía con eso, pues también es fácil explicarse. No, pero es que es un complemento porque estamos viendo que hay tanta gente desde determinados sectores que hablan, bueno, pero es que al final Rusia, porque representan, porque la sociedad rusa, porque liberaron Berlín, luchan contra el capitalismo, luchan contra el colonialismo, y dices tú, no, no, es que si analizas, como tú acabas de hacer, además la esencia del fascismo es literalmente eso, es que hay una proyección directa. Y además hemos visto claramente, una de las facultades que nos ha permitido esta desgracia de guerra es ver sin ningún tapujo cómo los puntos de los años 30 se vinculan a la realidad, incluso los transmisores, los que escriben esos códigos, Dugin, por decirlo de una manera, como, y los demás, que es decir, Dugin tiene su papel como intelectual y luego existen otros jugadores, otros actores, ¿no? Pero está incorporada a la ideología oficial del régimen. Y su único objetivo es, digamos, la perpetuación del propio régimen. Que por otra parte, y yo creo que siempre hay un contenido muy personal en estos sistemas, porque son sistemas personalistas, autocráticos, yo creo que Putin tiene un problema y es su propia percepción de la cercanía de la muerte. Él se sabe mortal y sabe que su tiempo se va a acabar. Sí, puede vivir 5 años, puede vivir 10, pero lo que sabemos es que no va a vivir 100 años más, como nadie. Entonces, él pensó que iba a pasar a la posteridad por haber unido Crimea con Rusia y que ahora iba a pasar a la posteridad por llegar un poco a las fronteras del 45. No, no creo que mucho más de Polonia, pero él soñó con eso. Y claro, le urge terminar su misión, digamos, su misión mágica o su visión tal, y se encuentra con que no puede. Entonces, ese fascismo, si además es frustrado,
se incrementa notablemente en estas ansias de destrucción, en la exhibición de la violencia como puede. Hoy había una imagen, a mí me llamó la atención. Todos sabemos que Putin es un hombre súper contenido, que juega con los espacios. Hoy cuando aterrizó en Emiratos Árabes para saludar al ministro que le recibió, un jeque, tal, le dio una mano que yo pensé que eran jugadores de baloncesto. Yo no había visto a Putin saludar con esa efusividad, yo creo que en los últimos 15 años, jamás. ¿Por qué? Porque necesita, porque está desesperado, es un círculo vicioso. Se lanzan los objetivos, no los logra, lanza nuevas amenazas para lograrlos, se frustra más. Entonces, él entra en un círculo, él como símbolo del país, porque no deja de ser el presidente del país. Y yo creo que la vinculación entre la persona de Putin y el propio país, Rusia, no es un sistema que cada 4 años cambia de presidente. Rusia es la imagen en forma estatal de Putin y Putin, digamos, ha vinculado a Rusia con su propia figura. Y esa es un poco su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. Me da curioso que vosotros, como las mentes grandes, acostumbradas de analizar, pues estáis explicando los términos, que sí fascismo, que sí nazismo, que sí, bueno, pues autocracia. Os cuento un poquito pues de las cositas de por allá. En los tiempos soviéticos, realmente a todos, la gente normal y corriente, homo soviéticos, no sabían lo que es nazismo. Este término prácticamente ni en los libros de historia, ni en los términos así coloquiales no existía. A todos los llamaban fasciste, ¿vale? Pero junto con eso no vinculaban el término fascismo con Italia ni con Mussolini. Y decían, digamos, la alegoría a todo el fascismo, no nazismo, sino fascismo, eran los alemanes. Y cada niño pues sabía que el enemigo es alemán y alemanes, ¿vale? Y Alemania. El enemigo tenía un nombre concreto. Y pues fijaros que tenemos honor, Ucrania, sustituir pues en este piedestal del enemigo central pues a la Alemania nazi. Por eso intentaron recuperar un poquito, le sonaba a Putin que como que Hitler como que no del todo era fascista, no sé qué, que le sonaba que era más nazi, intentó vincular a Ucrania con este tema absurdo y tal, pero le salió un poco rana, entonces pues han caído en simple violencia así está sin sentido. Y otra metáfora que me ha gustado mucho, lo del boxeador ya jubilado. Ellos, igual que Roque, ya están pues también, ya están sangrando y casi pues, bueno, están heridos. Pero gracias a su experiencia, saben defenderse. Y lo que más a mí me preocupa es que están a toda mecha fortaleciendo pues la frontera, las fronteras en la región de Zaporizhia. Digamos, están ya preparándose para proteger la frontera terrestre con Crimea. Y sin ayuda, sin este cambio disruptivo para nuestro ejército, sin aviones, no vamos a poder traspasar esta frontera. Por todos los tanques que nos den, ya hemos visto el comienzo de contraofensiva. Han mandado a la división 47 del ejército ucraniano, que eran los mejores. Los enseñaron, les dieron la mejor arma posible, todo. Y los chicos, lo primero que se enfrentaron, les pusieron como objetivo, pues, yo qué sé, ganar kilómetros. Y no han podido avanzar más de metros, porque es que los campos estaban llenos de minas. Y era imposible encima, los rusos teniendo pues los drones que están espiando. Por cierto, hablando de los drones, en Avdiivka los rusos están ganándonos con espionaje nocturno, porque ellos tienen drones eh, con óptica nocturna y están mirando pues las posiciones ucranianas como los estamos tornando, cómo estamos cambiando, qué armas tenemos, etcétera, etcétera.
En Ucrania, desgraciadamente, ¿sabéis cuántos drones nocturnos ha suministrado el Ministerio de Defensa de Ucrania para el ejército? Vuestra versión, cualquier número. 30.000, 100.000. Cero. Todo lo que tenemos es gracias al esfuerzo tremendo del pueblo ucraniano. Y gracias a la ingenuidad de la gente que coge pues un chisme, lo pone encima de otro chisme, los une y crea los Frankenstein, los monstruos estos que nos lo cocemos, nos lo comemos. Desgraciadamente, de momento, no hemos podido pues, crear una tecnología disruptiva. Todo lo que lleva al frente en sentido de novedades, en sentido de escuchar al sargento que te llama y dice, yo necesito una cosa, a ver si me inventas una cosa, un buggy, pero que tenga pues encima una metralleta y que tenga también teplovisor para que otro que esté atrás o delante pues que esté mirando, está vigilando el campo, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces este sargento, ¿a quién llama? Pues a un voluntario. Y os aseguro que en un taller ucraniano, un pyme, un empresario le va a hacer ese buggy y otro ingeniero le va a inventar el chisme, cómo unirlo, tal. Pero el ministerio todavía estamos con delirios, con todo. Vamos, segundo año de la guerra. Yo no sé, chicos, de verdad, tenemos que espabilar, pero espabilar espabilados, porque estamos totalmente pues dependiendo de la teta de mamá. Y ya tenemos que no solo aprender a andar, sino a correr y hacer todo tipo de ejercicios con nuestras piernas y brazos. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si No, fue muy no, interesante todo lo que escuchamos. pues bueno, pues si queréis otro día nos volvemos a juntar y ya seguiremos charlando sobre toda la actualidad. Muy bien. Sí, Me gustaría añadir una cosa, solo una cosa, que la crítica mía, que siempre pues está destinada a la clase política en Ucrania, pues no es la crítica en sí a mi país, sino es una crítica que supone pues crítica constructiva de intentar mejorar. Y por supuesto, pues siempre súper agradecida a nuestro ejército. Pues lo dicho, sí, di Nacho. no, está bien, que yo lo único que diría es que como siempre, en las épocas en las que Ucrania avanzaba, todos estábamos entusiasmados. Hay momentos en los que se avanza, hay otros momentos en los que se retrocede, que son por suerte los menos, y otros en los que se aguanta. Esto como se usaron la analogía del box, hay momentos en los que tenés que poner los brazos y bancar y esperar que al otro se le vaya la sangre de los brazos para poder pegar el golpe que estás esperando pegar. Pero no, hay demasiado experto anunciando el fin de otra vez. Qué pesados que son, otra vez anunciando la derrota de Ucrania. Calma, llevamos 2 años aguantando esos anuncios. Nada indica que esta vez sea cierto. Nada, no hay un solo signo que indique que Ucrania tiene más posibilidades de ganar la guerra que el 24 de febrero del 2022. Nada de eso. Estoy cansado de los agoreros y los Nostradamus armados en Ikea. Y os digo también a nivel humano, pues mis amigos ahora acuden a los puntos de comisiones médicas, están pues actualizando sus datos, no están alistándose, no están pidiendo ya pues entrar en combate, pero están pues dispuestos a cumplir con su deber. En Ucrania realmente pues por todo que digan,
hay reserva humana. Pues lo dicho, chicos, muchas gracias y un abrazo. Gracias a vos. Saludos. A todos. Adiós.